justamente y justamente eso es lo que finalmente ya luego le va a permitir acceder a puestos más importantes en la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, y además que tiene un ascenso vertiginoso, porque si consideramos que Casasus entró en 1882 al bufete de Romero Rubio, solamente en 5 o 6 años, él creció tanto para poner su propio bufete y para recibir casos de importantes de importantes empresas transnacionales, etcétera. Entonces, todo este tipo de cuestiones que creo que me faltaba desarrollar, trato ahí de irlas sorteando, ¿no? Y creo que a lo mejor esta relación cercana con Porfirio Díaz no había yo tenido como el tiempo de ponerme a reflexionarla, ¿no? Porque incluso Victoriano Salado Álvarez en algún momento menciona que prácticamente todas las designaciones de Casasus, entre ellas su designación como diputado por Tabasco, son por decisión de Porfirio Díaz, ¿no? Y justamente en sus memorias, Tiempo Viejo, Tiempo Nuevo, él dice, todo el mundo sabía que llegaba por elección de Cadena 8, ¿no? Bueno, pues por elección del presidente, y justamente es cuando se le designa como diputado, cuando Casasus deja de elaborar con Romero Rubio, y establece su propio despacho, ¿no? Y de ahí, pues, el ascenso vertiginoso, no solamente en el ámbito político, sino en el ámbito económico, ¿no? Y entonces, justamente eso me permite ir ahí señalando que pues de alguna manera el proyecto de modernidad del Porfiriato es un proyecto en el que Casasus y pues los otros demás científicos, ¿no? Participaron y contribuyeron a formar, ¿no? Y que se convierten todos estos políticos, y en particular, bueno, Casasus, porque es el objeto de estudio, en una pieza clave del régimen, y que ellos ven este proyecto de modernidad, ¿no? Como la única opción viable para impulsar, ¿no? Para realizar reformas que beneficiaran al país. Entonces, algunos otros de los elementos que me ayudan a hablar sobre la cercanía tan evidente entre Díaz y Casasus es por ahí una referencia de Francisco Borja, un investigador del Banco de México que trabajó con el archivo de la familia Casasus, y él habla ahí señala algunas anécdotas, ¿no? De la cercanía entre Díaz y Casasus. Incluso menciona, bueno, eh, que cuando Casasus es designado gobernador en Washington, Díaz le dio a Casasus la libertad de comunicarse de forma personal y directa, incluso antes de entablar comunicación con la Cancillería, ¿no? Y eso luego vamos a ver que va a traerle confront, como algunas confrontaciones, ¿no? Con Ignacio Mariscal, porque justamente de alguna manera como diríamos, en nuestro pueblo se brinca las trancas, ¿no? Entonces, y eso es prácticamente lo que trato de en esta primera parte señalar o destacar, pues para que quede evidenciado que es un porfirista muy notable, ¿no? Y bueno, ya en un segundo apartado, me enfoco en la parte ya de su participación como secretario general y como delegado de la segunda conferencia. Hablo un poco del proyecto de integración panamericanista, de cómo estos congresos tienen que ir previamente con la venia del gobierno estadounidense, y cómo de alguna manera la celebración de esta segunda conferencia es como la expresión más alta del buen entendimiento entre las relaciones mexicano-estadounidenses. Y voy a ir señalando, ¿no? Parte de la organización, de cómo se lleva la elaboración de la agenda, y un poco hablo sobre, o entro ya de lleno a destacar cuáles son como las gestiones de Casos, ¿no? Trato de destacar su protagonismo, me enfoco en las gestiones que lleva a cabo,
desde las actividades organizativas hasta las sesiones, hasta la presentación del informe general como secretario de la conferencia, de cómo trata, ¿no?, de respaldar de alguna manera las iniciativas que fueran beneficiosas, sí para el gobierno porfirista, pero también para el continente. Y incluso en algunas de las opiniones de Casasus, por ejemplo, decía que se reconocía que que en estos foros, ¿no?, son espacios donde las naciones pueden de alguna manera conformar bloques de apoyo en pro o en contra de iniciativas estadounidenses unilaterales, ¿no? Y decía, bueno, todas estas repúblicas pequeñitas, con poco, tal vez em, con poco poder, etcétera, organizadas, pueden ser levantiscas, ¿no? Es decir, pueden lograr tumbar una iniciativa que no es de beneficio para el continente, o una iniciativa que de alguna manera está afectando los intereses, ¿no? Y aquí entonces trato de destacar esa parte de cómo comienza a ser las cuestiones de cómo, de las gestiones de Casasus, desde las cuestiones de logística, de operatividad, incluso de organizar una biblioteca, de un catálogo de libros que los delegados van a tener acceso, y incluso desde la parte protocolaria, ¿no? La organización de banquetes, de exposiciones, que también estuvo bajo supervisión, la realización de visitas de cortesía y bienvenida a los delegados que entabló junto con Manuel Sánchez Mármol y Genaro Raigosa, entre otros. Habla un poco de lo que les mencionaba hace rato, ¿no? De las excursiones como una forma de mostrar la marcha progresista del país, y en donde él fue clave. Él se le asignó la tarea de designar de alguna manera las ciudades que se iban a visitar, y que obviamente correspondía con el interés de que estas ciudades, ¿no? O de que los delegados conocieran estas ciudades como ciudades principales con potencial económico e industrial. Y entonces ahí hablo un poco del recorrido, cómo se llevó. Esta parte me falta, creo que, desarrollarla, pero hablo un poco sobre eso, sobre la inauguración de la conferencia, y sobre que, bueno, él como secretario general, pues tenía que estar tomando actas y actas y actas de las mociones, de los debates, etcétera. Sin embargo, por momentos él paraba su labor como secretario general y participaba de forma activa en los debates, como en el de arbitraje, que ya creo que lo habíamos mencionado anteriormente, en la Comisión de Extradición y Anarquismo, que aquí, por ejemplo, él proponía, ¿no? Entre algunas cosas, que los actos de anarquismo que encierren un delito penado por las leyes de cada país, sean objeto de extradición, ¿no? Y entonces también se señalaba que si los delitos políticos eran motivo de extradición o no, que si los actos anarquistas tenían una relación con los delitos políticos, o si iban a ser sujetos a procedimiento, etcétera. Recordemos que de alguna manera, son legislaciones muy en boga, que están en ese momento, tal vez como apenas conformándose un primer corpus, ¿no? Derivado de esa situación de efervescencia anarquista, ¿no? Y que están de alguna manera a lo mejor en un primer momento, ¿no? Haciendo frente a esta situación que anteriormente no se había presentado, etcétera. Y Casasosa al final reconoce que, bueno, es muy difícil establecer un tratado de protección contra el anarquismo y un tratado de extradición. ¿Por qué? Porque hasta ese momento solamente se habían tratado como, solamente se pudo sacar como algunos extractos de tratados de diversos países, y entonces era difícil sacar un tratado general, ¿no? Porque de alguna manera podría entrar en conflicto con tratados particulares, ¿no? Entonces, entre países, etcétera.
Y bueno, esta parte creo que también me falta aún desarrollarla. Por ejemplo, si este tratado, o por lo menos estas mociones que se presentaron en la conferencia posteriormente no fueron, de alguna manera contradictorias al gobierno porfirista, ¿no? Sobre todo si tomamos en consideración que un par de años después al gobierno porfirista le resultó un reto mayúsculo solicitar la extradición de detractores. Probablemente escapa este estudio, pero tal vez me gustaría ampliar un poquito ahí, porque el tratado de extradición entre México y Estados Unidos, que databa de 1890 o 88, si no estoy equivocada, busca después, en medio de este problema de la circulación de detractores en la frontera, México busca hacer algunas modificaciones. De hecho, Enrique Krill es el encargado de tratar de hacer algunas de esas modificaciones sin obtener como resultados beneficiosos, ¿no? Otro de las cuestiones en donde Casasus, o bueno, sí, otro de los asuntos donde Casasus tuvo una participación muy activa fue en la de Banco Panamericano. Allí hubo un debate muy interesante que probablemente, como yo no conozco de historia económica, no le saqué el jugo suficiente. Lo que sí trato de ver es cómo hay este debate, ¿no? Cómo la delegación mexicana de alguna manera combate algunas ideas de la delegación chilena y al final, eh, se, no se llega como a algún acuerdo importante, ¿no? Entonces, trato ahí de mencionar, ¿no? Por ejemplo, hay también un debate con Lorenzo Nadón, y en donde, que era argentino, si no mal recuerdo, en donde al final se llega al acuerdo de que va a ser muy complicado en el sentido de que el Cono Sur tiene o mantiene sus principales relaciones económico-comerciales, políticas, etcétera, en todos los sentidos, con Europa, ¿no? Y entonces esta cultura, esta influencia cultural europea, trasciende, ¿no? Incluso evita que haya eh, una buena disposición para la fundación de un banco panamericano. Y ya voy, destaco la parte de cuál es la propuesta mexicana, la propuesta estrella mexicana, ¿no? De alguna manera, del proyecto de arbitraje. Señalo otra vez algunos debates ríspidos que se dan otra vez entre la delegación mexicana y la delegación chilena, derivado de, bueno, derivado de eh, de la propuesta mexicana, ¿no? Que buscaba ser retroactiva y que a Chile le parecía, eh, que afectaba sus intereses, ¿no? Derivado de la Guerra del Pacífico y que, bueno, también escapa a este estudio, ¿no? Pero hay ahí un conflicto. Perú busca que Chile reconozca que las provincias de Tacna y Arica le pertenecen, y Chile no está dispuesta a reconocerlo, ¿no? Porque al final es un territorio ganado en la Guerra del Pacífico. Entonces, esos dos desacuerdos, o bueno, esos desacuerdos entre Chile y entre Perú y Bolivia también, que ahí también tiene una parte importante, van a posicionar al gobierno porfirista y a la comisión de arbitraje en una situación delicada. Incluso se llega a reventar una de las sesiones. Los chilenos abandonan la sesión y después dan declaraciones a la prensa señalando su inconformidad, etcétera. Y bueno, trato de cerrar ya, ¿no? Ya a partir de ella trato de cerrar eh, destacando bueno, a Casasus como un partícipe, como un porfirista, ¿no? Que fue
enciclopédico, como la doctora Marisa comentaba en la sesión pasada, pero que también fue una pieza clave para Porfirio Díaz, no solamente en la segunda conferencia o en la tercera, sino también en otros asuntos que escapan de este estudio, como en el chamizal o en el Tratado de Aguas, ahora con los conflictos de aguas, ¿no? Entonces, ya cierro destacando esa parte, ¿no? Como tiene un papel destacado como un operador porfirista, pero como también es un personaje muy asociado al panamericanismo, ¿no? Y cómo esa combinación de todas las habilidades que él tenía, ¿no? Literato, abogado, financiero, diplomático, pues le permiten justamente ser ese hombre necesario para un montón de, mm, de designaciones o misiones especiales que se le van ahí asimilando. Y pues ya voy a cerrar mi participación esperando que me digan, sí, Olimpia, este trabajo está un poco más ordenado. Muchas gracias. No, gracias a ti, Olimpia. No sé, bueno, eh, en atención Ajá. a que Katy, creo que ya se salió Katy o no. No, ahí sigue. Ajá, Ah, sí. bueno, porque si Rosario está de acuerdo, le daríamos la palabra a Katy si es que quiere decir algo para que vaya en paz a su clase. Sí, por supuesto. Bueno, Muchas Ok. gracias, Laura. Hola, buenas tardes. Yo Katy. estoy Hola. desde mi celular aquí porque no pude nunca ingresar por mi laptop, Ay, no. pero escuché todo muy bien, así que sigo aquí muy atenta. Ah, bueno, está bien. Ahorita retomamos el orden para que vayamos en orden, exacto. Sí, Muy bien, bueno, Katy, adelante entonces. Gracias. Olimpia, me gustó Sí. mucho tu trabajo. Ay, Este, gracias. Ujú. yo todavía me mareo con tantos nombres del periodo porfiriano que a ustedes, yo creo Sí. que todos ligan, pues me cuesta un poco de trabajo. Solo tenía, bueno, dos dudas. La primera, mencionas en la conferencia panamericana vuela el ferrocarril, pero no mencionas la carretera. ¿Todavía no planteaban la carretera panamericana? Fue Todavía después. no. Ujú. Ah, ok. Sí, todavía no se plantea, perdón, por si se va a retirar. Regularmente, o bueno, lo que yo he observado por lo menos hasta 1910, la cuestión de los transportes que se plantean solamente es la parte del ferrocarril, Ferrocarril. porque hay una moción para ferrocarril panamericano y la parte de las comunicaciones, fluviales. Sí, Y, ujú, sí, y y la carretera es posterior. se me Ujú. hizo súper interesante el tema de los viajes previos, ¿no? O sea, como que eso cuando se reunían para la carretera panamericana igual, o sea, siempre, y Eugenio también hizo un trabajo sobre un viaje que hicieron. En fin, esa parte se me hace muy interesante cómo ellos buscaban afianzar las amistades. Bueno, yo trabajé un Sí, poco la carretera panamericana, pero después, o sea, ya en los años sí, 30 y la formación de una asociación internacional de los que tenían los hotelitos, que se llamaban sí, tourist courts. Y también hacían eso, o sea, se veía como pues mucha cercanía y mucha amistad, sobre todo entre los propietarios de Estados Unidos y los propietarios de México. O sea, todos se conocían y no iba más allá de México en ese momento la carretera, pero se me hizo como muy interesante en esa época la importancia que daban a eso, ¿no? Y ujú, la otra cosa, a lo mejor es cuestión de redacción, pero creo que era en la página 15. Entendí que no iban que iba a haber deportaciones, no deportaciones, expatriaciones, que iba a haber expatriaciones para anarquistas, pero en la siguiente frase dice que no va a haber expatriaciones para actividades políticas, entonces me confundió un poco. ujú. Sí, bueno, justamente ese era el debate, ¿no? Estaba
de alguna manera estaban apenas como señalando, de hecho, en el tratado que hay un listado como de unos 20 delitos que se consideran candidatos a extradición, ¿no? Y los delitos políticos no se consideran candidatos a extradición, pero justamente ese era el debate, ¿no? Es decir, si hay El un... anarquismo no era entonces delito político, era aparte. Ajá, es decir, supongamos, el anarquismo se suponía que era producto de extradición, pero si el anarquista decía o afirmaba que el delito que él estaba cometiendo era un delito político, pues se suponía que no tenía por qué ser extraditado, ¿no? Porque estaba en riesgo su vida, etcétera. Entonces, la otra cuestión que se planteaba era, bueno, ¿hasta dónde estas actividades anarquistas se pueden calificar como un delito político o como un delito común? El delito común, no sé, tal vez volar un puente, ¿no? Del ferrocarril, es decir, ese anarquista, ese infractor puede ser o no extraditado, ¿no? Es decir, o puede ser o no perseguido, o incluso, por ejemplo, estaba el debate, puede o no ser, ¿cómo se llama? Ay, cuando puede ser no castigado con la muerte, ¿no? Entonces ahí había, obviamente, entraba la parte de, es que era muy complicado llegar a este tipo de tratados. Por ejemplo, decían, bueno, es que en mi país en particular no se aprueba la prueba de muerte, ¿no? Y entonces esa era como el conflicto siempre, tratar de tomar un tratado general, pero que respetara las legislaciones de cada una de las repúblicas. Entonces, eso era un reto inmenso, ¿no? Porque, por ejemplo, lo que podría ser legal para México era ilegal para Chile o era ilegal para Argentina. Entonces, hay justamente ese tipo de debates y las cláusulas que de repente se llegan a hacer es, bueno, que se apruebe de forma general, ¿no? Y que si hay alguna cláusula que sea contraria a la legislación nacional, pues entonces que se derive o que se tome o que se apruebe el tratado y que se decida cada una de las naciones si lo va a aplicar o no. Entonces, ese era todo un conflicto. Incluso más allá del anarquismo, la parte esta del ferrocarril panamericano, ¿no? Se suponía que que el ferrocarril panamericano iba a ser pues toda esta trayectoria, ¿no? Y que cada una de las repúblicas se comprometían a construir el tramo que le correspondía, pero había algunas repúblicas muy pobres que no tenían la posibilidad, ¿no? En el caso, por ejemplo, de Perú, incluso llega a mencionar, bueno, como el arbitraje que se va a firmar no es retroactivo y yo no puedo reclamar estas dos provincias de Tacna y Arica a Chile, pues entonces vamos a llegar a un acuerdo. Como yo no tengo dinero, entonces en retribución de esas dos provincias que perdí, que Chile trace o que Chile pague mi tramo de ferrocarril panamericano. Entonces, ese tipo de negociaciones se llevaban a cabo en esos congresos que son muy interesantes, pero que también son como, de repente, tienden a dejarnos así, ¿no? Como un poco confundidos, probablemente. No sé si respondo a la pregunta. Sí, y nada más una pregunta Sí. práctica. Ajá, sí. ¿Se llevaban a cabo en inglés o se llevaban a cabo bilingüe con traductores? Se llevaban a cabo en inglés, bueno, principalmente en español, Pues era pero lógico. ajá, sí, por el que la mayoría hablaba en español, pero había en todos los tratados, o bueno, el informe general, todos los documentos oficiales que resultaban de esas sesiones, se elaboraban en inglés, en español y en francés. Ujú, sí. Muchas gracias, Olimpia. No, pues Muchas nada, felicidades. gracias por sus Gracias, comentarios. gracias, Laura. No, Sí. a ti. Bien, Rosario, ¿quieres tú tomar la batuta? Bueno, felicitar también a Olimpia
Fue un Gracias. trabajo muy ordenado, muy estructurado. Me parece que estás dándonos mayor información sobre don Joaquín. Yo aquí creo que te sugeriría Ujú. para abonar un poco a estas cuestiones en donde participó directamente Joaquín Casasus, que fue en la comisión del arbitraje y del anarquismo, un poquito como ir a las leyes de Estados Unidos, porque finalmente en el programa se había elaborado en Washington y ahí para Estados Unidos era muy importante que se prohibiese la cuestión de el ingreso de colectivos de extranjeros anarquistas. Y Estados Unidos a inicios del siglo XX va a tener esas leyes migratorias restrictivas de los anarquistas, es decir, antianarquistas. Y es ahí donde entra la duda que te externaba Kate. Sí. El anarquismo sí va a ser considerado un delito porque están infringiendo las leyes de migración para el caso de Estados Unidos y también para el caso de alguna otra nación cuyas leyes de inmigración contemplen a estas personas, estos actores sociales que profesaban el anarquismo. Creo que pudiera ahí abonar un poquito más a darle claridad. Y para que cierre muy bien el texto, creo que sería presentar a Casasus también al final en las conclusiones como un artífice, porque al final nos dices fue un operador, ¿no? Y Ok. su hipótesis era mostrarnos como un artífice, una persona que presenta iniciativas muy bien fundamentadas en el derecho internacional y como tú bien lo señalas, él en esta conferencia va a ser como digamos, su debut multilateral, pero va a seguir así, aún después del Sí. porfiriato. Entonces, pues es todo un personajazo y me gustó mucho la forma como lo abordaste. Eso sería de mi parte. Gracias, doctor. Gracias. Muy bien. Gracias. Bueno, Elsa